Muy buenas amigas y amigos. Bueno, esta semana sois vosotros los que habéis elegido qué receta queríais que subiésemos al canal. Y lo habéis hecho contestando a una encuesta que hemos publicado en la pestaña Comunidad del canal. En esa encuesta os preguntábamos, ¿qué queréis que subamos? ¿Un bizcocho de manzana con pasas o la típica tapa de magro con tomate? Bueno, y a fecha de hoy, mirad, os voy a mostrar cómo va el resultado. Aunque ya os adelanto, y lo podéis ver por los ingredientes, que va ganando con mucha claridad lo que es el bizcocho de manzana con pasas, con un 67%. No sé si se podrá apreciar, pero bueno. Lógicamente hoy es viernes y tengo que grabar ya la receta, porque hay que hacerla y luego hay que editar el vídeo. Así es que lo he dicho, vosotros habéis elegido la receta de esta semana. Y esta semana, bizcocho de manzana con pasas. Una receta que os adelanto tiene poquísimos ingredientes, como podéis ver, es muy sencilla y queda deliciosa. Además, si la queréis elaborar para negocio, nunca mejor dicho, negocio redondo, porque os la van a quitar de las manos. Bueno, deciros que lo primero que hemos hecho ha sido encender el horno. Temperatura, como casi siempre, 180 grados. Y el tiempo de horneado va a estar alrededor de 30-35 minutos. Tened en cuenta lo que os digo siempre, cada horno es un mundo. En este ya os digo, en 30 minutos, 35 lo tenemos listo. Bueno, no me voy a extender a más, vamos a por la receta. Lo primero que vamos a hacer va a ser introducir en nuestro bol 2 huevos. Recordad lo que os digo siempre, si fuese uno y no hay nada en el bol lo echamos y no pasa nada. Si sale malo se cambia. Pero como son 2, el primero sí lo vamos a echar directamente. Pero el segundo no, porque si sale malo perdemos este primero. Sería una faena. Lo vamos a echar aquí en su recipiente y tras comprobar que se encuentra en perfecto estado lo vamos a echar al bol. Bueno, ya tenemos los 2 huevos. ¿Qué más vamos a introducir? Pues mirad, vamos a introducir una pizca de sal y media cucharadita rasa de postre de canela. Eso le va a dar una intensidad a nuestro bizcocho de manzana impresionante. Lo añadimos. Y ahora con la ayuda de nuestra batidora de varillas vamos a empezar a batir. Vamos a buscar que duplique o casi que triplique su volumen. Cuando veamos que empieza a coger volumen le vamos a ir añadiendo el azúcar. Azúcar tenemos 70 gramos. Y lo dicho, cuando veáis que empieza a coger volumen, se lo vamos a ir añadiendo de poco a poco. De momento vamos a darle caña. Bueno amigos, esto ya lo tenemos, mirad. Prácticamente ha triplicado volumen. Ha cogido cuerpo, punto de letra que se llama esto, ¿veis? Queda marcado. Eso es punto de letra. Lo que vamos a hacer a continuación, le vamos a añadir aceite. Aquí tenemos 70 mililitros de aceite. Lo vamos a ir añadiendo poquito a poquito para que de ese modo emulsione y perdamos la mínima cantidad posible de aire que le hemos incorporado con este batido. Vamos a darle caña. Bueno, mirad, prácticamente no ha perdido cuerpo y hemos terminado de añadirle el aceite. Ahora vamos a añadirle un poquito de leche. ¿Cuánto es un poquito de leche? Pues mirad. Aquí tenemos 50 mililitros de leche, es leche entera. Igual, se la vamos a añadir poquito a poquito. Bueno, ya hemos incorporado perfectamente la leche. El siguiente paso va a ser añadirle 90 gramos de yogur. Es yogur natural. Recordad, 90 gramos, mirad. 90 gramos de yogur natural. Se lo añadimos y lo integramos batiéndolo despacito. Bueno, esto ya lo tenemos. Lo que sería, por así decirlo, la parte de los líquidos apañado. Vamos a desenchufar esto y nos lo vamos a llevar al fregadero, puesto que ya no lo necesitamos. Y ya de paso nos llevamos todo esto. Prácticamente lo tenemos, ¿eh? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, mirad, aquí tenemos 16 gramos de levadura en polvo de hornear. Lo vamos a mezclar
con 170 gramos de harina. Es harina de uso común. Lo vamos a añadir y lo vamos a mezclar ligeramente, pues con una lengua de silicona, simplemente. Bueno, esto ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues muy sencillo, mirad. Vamos a coger aquí nuestro bol y con ayuda de un globo batidor de estos manuales vamos a ir añadiendo la harina poco a poco y lo vamos a integrar. Echamos un poquito y lo integramos. Hay que procurar que no nos quede ningún grumo, ¿vale? Bueno, mirad, esto lo tenemos. Fijaos. La densidad que tiene el cuerpo, no se aprecian grumos, lo tenemos perfecto. Bueno, y aquí tenemos las pasas. Pasas tenemos 100 gramos, aunque eso realmente va al gusto. Si os gusta más, más, y si os gusta menos, menos. Pero aquí tenemos 100 gramos de pasas. Las podéis dejar la noche anterior a remojo con el licor que más os guste. Si van a comer niños, lógicamente a ese licor primero que más del alcohol, ¿vale? Y entonces ya no hay ningún problema, simplemente se van a hidratar y van a coger el gusto del licor que hayáis seleccionado. Si seleccionáis licor de manzana, yo os digo que os van a quedar de escándalo. Estas no se han puesto a remojo, ¿vale? Se echan tal cual. Las vamos a integrar. Bueno, y ahora como es un bizcocho de manzana, pues lógicamente vamos a por la manzana. Vamos a reservar esto un momentito y vamos con la manzana. Mirad, aquí tengo dos manzanas rojas. Son las que a mí más me gustan para este tipo de bizcochos. Lo que vamos a hacer es una, la vamos a cortar en láminas de 1 milímetro 2, que es lo que va a adornar luego la parte superior, y la otra la vamos a cortar a cuadraditos muy pequeños y la vamos a mezclar en la mezcla. Esta nos va a aportar humedad a nuestro bizcocho y sabor. Y esta otra, la de las láminas, pues decoración y lógicamente sabor. Vamos a mezclarla para que no se oxide, que no se haga oscura. Como habéis podido ver, no la he pelado, ya que una vez que lo horneemos se va a ablandar de tal modo que no se va a notar que no la hemos pelado. Y la piel le va a aportar ese puntito ácido de la manzana que está muy rico. Lo que es la mezcla del bizcocho la tenemos. Vamos a laminar esta manzana porque lo único que nos falta ya es introducir esto en un molde. Mira, os lo voy a enseñar. Aquí tenemos el molde que vamos a usar. Es un molde de estos comerciales de aluminio. ¿Veis? El tamaño más o menos, mirad. Pues tendrá unos 20 de largo, porque un palmo viene a ser 20 centímetros. De alto, pues unos 4 dedos. ¿Qué os parece? Si queréis, mirad, vamos a echar ya la mezcla. Nos vamos a ayudar de nuestra lengua de silicona. Vamos a introducir todo esto. La cortamos a láminas. Recordad, 1 milímetro 2, más o menos. Y ahora, bueno, se trata de ir colocándolas. Vamos a adornar, las clavamos un poquito, una encima de la otra. Bueno, amigos, esto ya lo tenemos para adorno. Bueno, mirad, coberturas le podéis hacer muchas. Una vez cocinado le podéis echar cualquier cobertura que a vosotros os guste. A mí realmente me gusta preparar un poquito de azúcar con canela, que mirad, lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a coger un cacharrito, vamos a echar un poquito de azúcar. Ahí sobra. Le vamos a echar, mirad, una cucharadita de postre de canela. Lo vamos a mezclar. Esto fuera. Hay que trabajar siempre en un entorno lo más limpio posible, ¿vale? ¿Veis? Se mezcla un poquito. Esta es la más simple y queda también muy rica,
Tened en cuenta que la canela con las cosas de manzana queda genial. Le vamos a echar por encima un poquito. Lo tenemos preparado. Ya veréis cuando salga qué pinta. Pues vamos al horno, 180 grados, 30-35 minutos. Vámonos al horno, recogemos todo esto y lo fregamos. Y luego os enseño el resultado. Bueno, amigas, amigos, nuestro bizcocho de manzana y pasas lleva exactamente 35 minutos en el horno. Mirad, le acabo de hacer la prueba del palillo, se lo hemos clavado y ha salido perfectamente limpio. Eso quiere decir que está perfectamente cocinado. Vamos a sacarlo y os lo enseño. Aquí lo tenemos. Fijaos qué pinta que tiene, ¿eh? Cómo se ha dorado por encima. Y os puedo garantizar que el olorcito que está desprendiendo es impresionante. Bueno, ahora lo único que falta, ahora que están calientes, le vamos a poner unas pasas por encima para adornarlo. Eso ya es al gusto, si queréis se la ponéis y si no, no. Pero, como siempre digo, las cosas entran primero por la vista. Mirad. Bizcocho de manzana y pasas. Delicioso.